Buenos días a todos, mi nombre es Pablo Casaglia, yo soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y docente del Departamento de Patología ya hace varios años. Vamos a abordar hoy el tema de uropatía obstructiva, particularmente enfocado a la litiasis del árbol urinario, ya que es un tema importante y frecuente de consulta en la práctica clínica habitual. Bien, este es el caso clínico de un paciente de 52 años con antecedentes familiares de hiperuricemia y los consulta por presentar un dolor cólico de instalación brusca y muy intensa en la fosa lumbar izquierda que se irradia a la región inguino-escrotal homolateral. ¿Sí? Este dolor persiste a pesar del tratamiento con antiinflamatorios, por lo que ustedes deciden pedirle una ecografía renal y un sedimento urinario. La ecografía renal informa un riñón izquierdo aumentado de tamaño con masas hiperecogénicas intracaliciales grandes. El riñón derecho conserva sus dimensiones habituales, es homogéneo y no tiene ninguna formación litiásica asociada. El sedimento urinario informa piuria y proteinuria con cristales, ¿sí? Por lo que es un sedimento patológico. Bien, tres cuestiones a resolver. La primera, describir el preparado macroscópico. La segunda es qué tipo de cálculos conoce y, en tercer lugar, qué enfermedades predisponen a esta condición patológica o están relacionadas con la formación de cálculos. Bien, entonces el caso clínico constituye un claro ejemplo de una uropatía obstructiva secundario a una formación litiásica a nivel pielocalicial. La estasis urinaria y el reflujo hacia el riñón proximal ocasiona una pielonefritis aguda, que es lo que se expresa en el sedimento urinario como piuria. Es importante reconocer la etiología y los sitios de obstrucción, ya que aumenta la susceptibilidad de infecciones y además, si los procesos inflamatorios se repiten en el tiempo, pueden conducir a una hidronefrosis y además a la atrofia renal permanente con pérdida de la función del riñón. En el gráfico de la izquierda tienen diferentes sitios anatómicos y diferentes etiologías de uropatías obstructivas. Y es de particular interés a nivel del uréter extrínseco diferentes causas relacionadas con patologías oncológicas. Siempre que tengan una paciente femenina con una hidronefrosis unilateral, tienen que descartar un carcinoma de cuello uterino con invasión locorregional, así como los tumores de ovario. Por otro lado, en los pacientes adultos masculinos con hidronefrosis bilateral suele estar asociado a una hiperplasia prostática benigna o hiperplasia nodular prostática como causa principal. La hidronefrosis se define como la dilatación de la pelvis y los cálices renales en asociación con una atrofia progresiva del riñón debido a la obstrucción del flujo urinario. La obstrucción produce una reacción inflamatoria intersticial que puede llevar a la fibrosis. A la izquierda tienen una pieza de nefrectomía en un corte longitudinal, vista por su superficie de corte, donde observamos una dilatación marcada del sistema pielocalicial y una reducción del tamaño global del órgano asociado a una reducción en la relación del espesor córtico-medular. Esto es un patrón inflamatorio crónico. En esta diapositiva observamos la prevalencia y la clasificación en base a la estructura química de los 4 fundamentales tipos de litos renales. El más frecuente de ellos es el de oxalato y fosfato cálcico, que está asociado a hipercalciuria idiopática, así como hipercalciuria e hipercalcemia. En segundo lugar tenemos los cálculos de amonio fosfato de magnesio, también llamados cálculos de Struvita. Estos cálculos generalmente se forman en la vía urinaria secundario a infecciones recidivantes por gérmenes productores de ureasa, como Proteus o Klebsiella. Son generalmente en su morfología de estructura tipo coraliformes, o como veremos más adelante, son los que se llaman también en cuerno de ciervo. En tercer lugar son los de ácido úrico, asociados a episodios de hiperuricemia e hiperuricosuria, y por último y menos frecuentemente los de cistina, que en estos casos hay una alteración autosómica recesiva en los que se produce un compromiso o un déficit en la reabsorción tubular de cistina con formación de cristales urinarios que terminan depositándose en la vía urinaria. La imagen que estamos viendo es una pieza de nefrectomía en un corte longitudinal donde vemos ambas caras de corte. Fíjense que se observa
una formación litiásica a nivel de la pelvis renal con trastornos inflamatorios subyacentes. Fíjense que la mucosa de la región pielocalicial está muy hiperémica, muy congestiva, ¿sí? No obstante, no se observan cambios inflamatorios de tipo crónico ni signos de hidronefrosis en el parénquima renal remanente. Aquí tenemos otra pieza de nefrectomía en un corte longitudinal donde observamos las dos caras de corte. Fíjense que en la mitad inferior del parénquima hay hallazgos compatibles con hidronefrosis. Fíjense que hay una dilatación del sistema pielocalicial en relación a una mucosa muy congestiva, muy hiperémica, y al depósito de un material que es pálido amarillento a nivel córtico medular, ¿sí? Esto está asociado a un proceso inflamatorio en relación a una formación litiásica obstructiva a nivel del grupo calicial inferior. En esta diapositiva observamos una pieza macroscópica de nefrectomía, donde encontramos cambios morfológicos globales. Fíjense que hay signos de hidronefrosis y una disminución marcada o significativa de la relación córtico-medular, ¿sí? Esto está representado por signos inflamatorios crónicos. Y en el centro de la imagen observamos una formación litiásica que macroscópicamente parece un asta de ciervo, que constituyen lo que habíamos mencionado como cálculos de Strubita. En esta otra diapositiva observamos dos piezas de nefrectomía. Fíjense que tienen cambios inflamatorios globales, tienen una disminución de la relación córtico-medular asociados a signos de hidronefrosis y una mucosa parduzca congestiva. Particularmente en la imagen de la derecha, representado por la flecha, se ve una formación litiásica enclavada en la unión pielocalicial proximal. En esta diapositiva observamos a la izquierda un estudio radiológico, anatómico y funcional de la vía urinaria denominado urograma excretor. En este estudio se le administra al paciente por vía endovenosa una solución iodada y se toman imágenes progresivas de la región abdominopélvica a medida que el contraste es filtrado a nivel urinario. Fíjense que el yodo delimita las estructuras anatómicas pielocaliciales de ambos uréteres y la vejiga. Comparen los extremos distales de ambos uréteres y fíjense que a nivel de la unión ureteral o urétero-vesical izquierda se observa una dilatación significativa comparativamente con el extremo distal del uréter contralateral. Es lo que se conoce como reflujo vésico-ureteral. Este es un trastorno frecuente en neonatos debido a una alteración anatómica del extremo distal del uréter en su desembocadura a nivel de la vejiga. A la derecha observamos una pieza de nefroureterectomía con signos de hidronefrosis, hidrouréter y trastornos inflamatorios crónicos a nivel del parénquima renal adyacente. En las lesiones obstructivas del uréter, una gran variedad de lesiones pueden obstruirlos y producir hidrouréter, hidronefrosis y así una pielonefritis. Más relevante que la dilatación ureteral es el compromiso del riñón, como estuvimos viendo, y la obstrucción unilateral típicamente es producida por causas proximales, mientras que las obstrucciones bilaterales lo es por causas distales. Por ejemplo, como habíamos mencionado además, la hiperplasia nodular prostática. En esta diapositiva observamos una clasificación de las lesiones obstructivas en los uréteres de acuerdo al mecanismo, si son intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas, como vimos, generalmente son secundarias a cálculos, a estructuras congénitas o adquiridas por inflamación, a carcinoma de células transicionales, recordemos que es el epitelio de toda la vía urinaria, a coágulos o a causas neurogénicas de vejiga. Generalmente la nefropatía diabética o las lesiones de médula espinal son causas de vejiga neurogénica. En el caso de las lesiones obstructivas extrínsecas, el embarazo, la inflamación periureteral y la endometriosis pelviana. Es importante remarcar que muchos tumores ginecológicos, frecuentemente intrapélvicos, son causas de hidronefrosis unilateral, ¿sí? Los carcinomas de cuello uterino, como había sido mencionado, con invasión locorregional, así como los tumores de ovario en mujeres y recto, próstata, constituyen otra de las causas asociadas. Bien,
Acá tenemos una serie de causas, ¿sí?, que forman parte de la clasificación de las enfermedades tubulointersticiales, y fíjense que los factores físicos asociados a la obstrucción del tracto urinario crónico son importantes también, ¿sí? Por otro lado, las infecciones, las toxinas, las enfermedades metabólicas son causas también frecuentes de nefritis tubulointersticial. Bien, recordar algunos conceptos. Pielonefritis es la infección del parénquima renal con compromiso de la pelvis y de los cálices. Generalmente es causada por bacterias que alcanzan el riñón por vía ureteral o por vía hematógena. La pielonefritis aguda es una inflamación aguda y supurativa, generalmente debido a bacterias. Es común y en la mayoría de los casos resuelve sin dejar secuelas. En cambio, la pielonefritis crónica es una inflamación tubulointersticial cicatrizal que involucra cálices y pelvis renal. Recuerden que generalmente los procesos que están asociados a la pielonefritis aguda, que se cronifican en el tiempo, terminan evolucionando hacia un proceso inflamatorio crónico. En esta diapositiva observamos los dos mecanismos principales por los que se generan las pielonefritis. Fíjense que a la derecha, las infecciones ascendentes por agentes como Escherichia coli, Proteus y Enterobacter ascienden hacia la vía urinaria superior, colonizando el parénquima renal y llevando a una pielonefritis aguda. El segundo mecanismo, y menos frecuente, es el de la diseminación hematógena, generalmente por agentes como Staphylococcus o Escherichia coli, que causan bacteriemias secundarios a focos sépticos de otras localizaciones, como por ejemplo la endocarditis infecciosa. Bueno, y para terminar, yo les agregué unos casitos clínicos para que puedan hacer una correlación clínica radiológica con los estudios por imágenes que suelen pedirse en las guardias. A la izquierda tienen una radiografía de abdomen de un paciente que realizó su consulta por un dolor cólico lumbar derecho, y se ve en proyección a nivel medio de la 12ª costilla derecha esa imagen radiopaca, chiquita y nodular, marcada con la flecha negra, que corresponde a una formación litiásica. Fíjense que del lado izquierdo, esa imagen radiopaca lineal que tiene un extremo distal con forma de rulito es un catéter doble J que usan los urólogos para desobstruir la vía urinaria en caso de cálculos obstructivos. La imagen del medio es una ecografía del mismo paciente que evidencia por la flecha amarilla una formación litiásica con lo que se conoce como sombra acústica posterior, que es un artefacto que en ultrasonido dan las formaciones sólidas y que yo les marqué con esa flechita verde. A la derecha, la urotomografía del mismo paciente en una reconstrucción multiplanar en un plano coronal. Fíjense que en el polo superior del riñón derecho se observa la misma imagen que se observaba en los otros dos estudios, ¿sí?, correspondientes a una litiasis renal derecha. Este es otro paciente que presentó en el tercio medio del uréter izquierdo, marcado con una flecha roja, esa formación también de aspecto cálcico que obstruye en sentido proximal la vía urinaria. Fíjense, la flecha amarilla está mostrando el uréter, y fíjense que está distendido, tiene una ligera distensión pielocalicial homolateral, y además los bordes de su uréter son difusos, están difuminados. Eso está hablando de un trastorno inflamatorio agudo. Bien, este es otro caso asociado a una urolitiasis de tipo obstructiva. Fíjense que la imagen de la izquierda es una urotomografía en un corte axial que muestra la flecha roja a nivel de la unión urétero-vesical izquierda, una formación de aspecto cálcica que está enclavada casi en esa unión, y a la derecha, fíjense, todo el trastorno inflamatorio que produce en la fosa renal izquierda, asociado a la acumulación de líquido en las adyacencias del riñón, ¿sí? Fíjense todo el trastorno inflamatorio que esa patología produjo en sentido proximal. Este es otro caso de una paciente que consultó por dolor lumbar derecho, cuyo médico le pidió una urotomografía en sospecha de una litiasis renal. Fíjense, la flecha verde está mostrando una dilatación ureteral, de hecho tiene además una dilatación pielocalicial derecha, tiene una uronefrosis, ¿sí? Y en este caso, fíjense la tomografía de la derecha en el corte coronal. Yo les marqué con una flecha amarilla y roja los uréteres distales en casi su desembocadura a nivel vesical, que acá no se ve porque el corte es más posterior. Fíjense un detalle y comparen los dos uréteres. La flecha amarilla
está marcando un uréter que está engrosado, tiene un engrosamiento de tipo fusiforme con densidad de partes blandas, comparativamente al uréter izquierdo, que muestra características normales, ¿sí? En este caso no hubo ninguna formación litiásica asociada, sino que la paciente presentó un carcinoma de células transicionales en el uréter derecho a nivel distal. Este es otro caso que, si bien no presentó alteraciones renales ni signos de uronefrosis, fíjense que a nivel de la vejiga este paciente mostró una formación nodular con un intenso realce con contraste endovenoso que correspondió a un carcinoma transicional de vejiga, ¿sí? Cuando estas formaciones, digamos, intraluminales vesicales obstruyen los sitios de desembocadura de los uréteres, ¿sí? En la región urétero-vesical, producen también signos de uronefrosis unilateral. Bueno, y para terminar y para que comprendan el último caso, les muestro, esto es lo que se conoce como sonda Foley o sonda vesical. Generalmente se utiliza a pacientes que tienen trastornos urinarios, como aquellos que sufren hiperplasia prostática benigna. Tiene un extremo proximal que va colocado dentro de la vejiga, donde se infla un balón que asegura que la sonda no se salga. Del otro lado, o en el extremo distal, tiene dos desembocaduras, una es para la salida de orina y la otra es para el inflado justamente de ese balón. Bien, y la aclaración anterior era para mostrarles este último caso de un paciente masculino, adulto, con antecedentes de hiperplasia nodular prostática, por lo que tenía colocada una sonda Foley. Este paciente ingresa al servicio de guardia por anuria, y fíjense que tiene, representado por las flechas amarillas, una marcada distensión vesical, tiene un globo vesical y signos de hidronefrosis bilateral. Fíjense además la marcada dilatación de ambos uréteres que se observan con las flechas rojas. En la tomografía de la derecha, la flecha verde muestra una alteración inflamatoria densitométrica de los planos de la pelvis, y fíjense dónde está colocado el extremo proximal de la sonda. Debería estar dentro de la luz de la vejiga, y fíjense que ahí está, más allá del piso de la pelvis, casi en el pene. Este paciente, probablemente por incomodidad o descuido, intentó sacarse la sonda y terminó arrancándosela y lesionándose la uretra, ¿sí? Por lo que la moraleja es que nunca saquen una sonda Foley sin desinflar el balón primero. Bueno, espero que les hayan gustado los casos clínicos y bueno, nos vemos la próxima. Saludos a todos, gracias.